Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Café para Dos. Hoy tenemos un hombre con nosotros polifacético donde los haya, con una vida muy prolífica en cuanto a las artes, la cultura, y claro, también es que le viene de casta al galgo, ¿no? Es decir, es que si toda su familia pues tiene ese espíritu cultural, que ya les hablaremos, pues no es de extrañar que Francisco Lezcano pues sea tan polifacético. Francisco Lezcano, gracias por aceptar la invitación, que nace en 1934. Nací en el 34, 88 años tengo 88, hoy. En Barcelona. En Barcelona. Y te repito una cosa que ya te dije otra vez, sí, que nací en Barcelona, pero no soy catalán. De puro accidente. Ni catalanismo. Y soy, pues, un ciudadano del mundo. Me considero un humanista. Vale. Sus padres recalan en Barcelona, pero ya rápidamente sí, aquí a Gran se Canaria. casa allí, nazco yo y mi padre viene a Canarias a hacerse cargo de la herencia de la casa Santiago Cruz Gómez que había en la casa de Triana. Santiago Cruz Gómez estaba casado con una hermana de mi padre. Se muere Santiago Cruz Gómez, normalmente tenía que heredar su mujer, claro, pero la pobre se murió también el mismo día que Santiago Cruz Gómez, de pena, de dolor, quería morirse, queríamos morirse, se murió, y los dos están juntos en el cementerio de Las Palmas. Entonces ya mi padre se ocupó de Santiago Cruz Gómez, con un hermano de él también, con dos hermanos más, porque había una joyería que era de Pedro Lezcano en la calle Triana. Ese era también hermano de mi padre. Y los tres hermanos se ocuparon de desarrollar Santiago Cruz Gómez, que era un comercio el equivalente del Corte Inglés hoy. Sí, sí, claro, de eran la época. Los primeros grandes exportadores de máquinas de escribir, de máquinas fotográficas, de neveras, de todo eso, ¿no? Esa fue la razón por la que mi padre vino aquí, se instaló aquí, y luego más tarde vinieron los otros dos hermanos, Pedro y Ricardo, de los que ya hablaremos después. Claro, porque nosotros conocemos a Pedro Lezcano Montalvo. Claro, Pedro Lezcano Montalvo es hermano mío. Pedro, claro, hermano, porque Pedro Lezcano Montalvo, mi hermano, es hijo del tercer matrimonio de mi padre. Del primer matrimonio fue Ricardo Lezcano Escudero. Y no porque mi padre se casara, se divorciara, no existía el divorcio, ni se separara. Es que al nacer Ricardo se murió su madre. Entonces en esa época, un señor como mi padre, con un niño debajo del brazo, pues se casó otra vez inmediatamente y ahí nació Pedro. Pero al nacer Pedro se murió su madre. Mi padre con dos niños debajo del brazo, pues me voy a casar otra vez. Y se casó con mi madre, Carmen Lezcano Guarinos. Se casó con mi madre, que era una prima, hermana de él. Por eso mi apellido es Lezcano al cuadrado. Ricardo y Pedro, que regentaban una imprenta. Ricardo, bueno, pasan los años y Ricardo y Pedro, pues, fueron siempre uña y carne. Ricardo y Pedro eran uña y carne. Parecían hermanos siameses. Fundaron una imprenta al lado del Cine Capitol. Y esa imprenta tuvo cierta importancia en el mundo literario, porque muchos poetas y muchos escritores venían a la imprenta para que mi hermano les publicara algunos de los libros. Y mi hermano pues se lo publicaba. A la hora de hacer cuentas, mi hermano Ricardo, que era más contable, pero Pedro, no has cobrado esto, no has cobrado esto, no has cobrado esto. Si son poetas, no tienen ni un duro. Y resulta que editaba cosas a poetas de Las Palmas y muchas veces él cobraba ni un duro. Claro. Pero eso es tener conocimiento de la realidad. De la realidad. ¿No? De la realidad. Francisco Lezcano entonces, al tener esos dos hermanos mayores, que ya me imagino con inquietudes, ¿qué es lo primero en Paco Lezcano, la pintura o la poesía, o van cogidas de la mano? Yo creo que yo empecé primero a dibujar. A dibujar. Pero yo creo que yo empecé también a dibujar por imitación de mi hermano Pedro, que era un excelente dibujante. Ah, sí. Y un pintor, pero como él decía, yo soy pintor de domingo. Yo soy poeta y pintor de domingo.
pero era excelente dibujando. Incluso tengo retratos que él nos hizo a los hermanos. Luego, pero ya en realidad la actividad más fuerte empezó con la pintura. Ya mayor era la pintura lo que me atrajo. Sin embargo, a pesar de que la pintura que me atrajo, me atraía mucho ya cuando hacía el bachillerato, me atraía el escribir. Claro. Y casi siempre, vanidad aparte, casi siempre, los premios que daban en el colegio para la mejor historia eran las mías. Y entonces, claro, eso era subir a escena, leer el cuento en público, medallas, cintas y toda la parafernalia de estos colegios. Eso es un estímulo. ¿Eh? Eso es un estímulo. Sí, era un estímulo importante. También. Y tenía un amigo, muy amigo mío, no voy a dar el nombre, pero muy amigo mío, que estaba negro conmigo. Le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, es que mi novia, bueno, en chiquillo, una novia podía ser una novia de los 15 años. Sí. Dice, mi novia es que me trae frito, porque siempre me dice, pero ¿por qué tú no tienes medallas como Paquito Lescano? ¿Por qué tú no tienes una banda como Paquito Lescano? ¿No? Y eso estás creándome un conflicto, me decía a mí. Dice, bueno, perdona. Pasan los años y él se convierte también en un escritor canario importante. Anda, mira qué bien. Qué bueno eso. También antes en la previa hablábamos, claro, porque nosotros asociamos a veces a los escritores, a los pintores, se les sobreentiende una sensibilidad fuera de serie. Pero ese espíritu aventurero que Paco Lescano tiene, porque hace fotografía submarina, ¿sí? Alpinismo, espeleología y también artes marciales. También, sí. Cuéntanos un poco, Paco, porque ¿cómo se puede llevar todo eso? No lo sé, es como si y a veces lo pongo como ejemplo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué te gusta a ti más? ¿Pintar? ¿Escribir poesía? ¿Dibujar? ¿Hacer escultura? ¿Qué es lo que tú prefieres? Y yo digo, es que no tengo preferencia, porque es como si tú me preguntas qué prefiero, si el dedo pequeño o el dedo gordo. Efectivamente. No prefiero eso, todo forma parte del mismo espíritu creador. Y no tengo preferencia, sino está todo atado, está todo como hermanado, siamés, porque muchas veces estoy pintando un cuadro que origina un texto, estoy escribiendo una poesía que origina un cuadro, estoy terminando un cuadro que me da una escultura, o sea que todo va junto. Luego, desde el punto de vista deportivo, pues, bueno, era mi estado natural, me gustaba, empecé a hacer alpinismo aquí con un amigo en las Palmas de Gran Canaria, en los acantilados de Bañaderos. Fueron mis primeros pinitos de alpinismo. Luego no fui demasiado lejos después con el alpinismo porque me gustaba hacerlo, pero no me gustaba exponerme. Claro. No quería jugarme el pellejo ni hacer, como se dice normalmente, la machada. Entonces hice alpinismo y eso me ayudó a estar más fuerte. Las artes marciales, yo era un poco megrichón, quiero decir, delgaducho en esa época. Y una vez se metió conmigo no sé si sería un matado o lo que sería, en la avenida de las Alcarabaneras, que me dio una piña. Y de la piña me caí al suelo y faltó esto para que me atropellara una guagua. Anda. Luego me fui para Madrid a estudiar y ahí pues me dio por sentirme mejor, me metí en un club de artes marciales y ahí los primeros pinitos de artes marciales me los dio el chico que estaba en la misma pensión que yo estaba, que era un filipino. El filipino me dio las primeras lecciones de artes marciales. Luego pasé por un gimnasio y ya cuando estuve en Las Palmas, creé aquí el primer club de artes marciales que se llamaba el Fujiyama y entrenábamos detrás del trampolín de Las Palmas. Y luego hubo el otro gimnasio que se hizo frente a la iglesia del Pino, el gran gimnasio, no me acuerdo ahora cómo se llama, un gimnasio que fue creado por un amigo que quería hacer el gimnasio y que yo fuera profesor en el gimnasio. Y dije, mira, profesores hay geniales. Tú tienes un profesor canario que cinturón negro con varios danes que se llama Amado Ramos. Contrata a Amado Ramos, porque a mí no me interesa federarme para participar en campeonatos. Yo quiero hacer las artes marciales porque me sienta seguro, claro, y me ayudan a mi personalidad. Pero meterme en campeonatos y una medalla, eso no me interesa.
Y entonces se fundó ese gimnasio sin mí, pero yo continué con el Fujiyama. Y luego ya cuando me fui a Madrid, pues continué entrenando en Madrid y he continuado durante años. Ahora evidentemente no entreno como antes, de vez en cuando se me presenta una oportunidad, hago algunos movimientos para mantenerme flexible y en realidad pues es como si ya lo he abandonado, pero me quedo con la memoria. A mí no se me ocurría ahora a mi edad, participar en un campeonato con un joven de 20 años, ¿no? Yo sé las posibilidades que tengo y ya está. Y a veces me ha servido en la vida también, por ahí en mis viajes. La espeleología, porque como estaban los Pirineos, y Pirineo es un queso gruyere, Sí. pues es fantástico viajar en bajo tierra. Lleno de grutas, ¿no? Lleno de grutas. Sí, de grutas. Claro que me gusta, y está lleno de grutas. Hay una de grutas de carácter prehistórico con pintura rupestre y con restos de la prehistoria, ¿no? Están las cuevas de Magdasil, son fantásticas. Hay unas que están ahora demasiado turísticas, son para los turistas, pero yo tengo amigos que hacen espeleo y que conocen todos los pasaditos subterráneos y los secretos de la montaña. Con ellos he hecho bastante espeleología. Y bueno, si seguimos hablando de actividades, también he tenido una compañía de teatro en Francia. Con esa compañía de teatro, yo en el grupo yo hacía de todo, ¿no? Escribía algún guión, hacía una parte de la música, yo qué sé, y participaba pues, en todo lo que hacía falta. Y con ese teatro hemos estado viajando por toda Europa. Y luego ya sin mí, porque yo no tenía ganas de ir, también la compañía estuvo incluso en Rusia, donde obtuvo varias medallas. ¿En qué año recalas en Francia? ¿En qué año? Sí. Pues fue en 1971. En 71. Yo en 64 yo estaba en Madrid. Era miembro de la UNESCO. Y era una época que era dura, que estábamos contra la lucha antifranquista, etc. Un amigo mío, queriendo o por accidente, lo mataron en la calle. Estaba repartiendo octavillas, le dijeron que recogía, apareció lo que nosotros le llamábamos la Gestapo en esa época, no la Gestapo. La Gestapo. Del color la llamábamos la Gestapo. Aparece la Gestapo, le dan el alto, le dicen que recoge las octavillas que había en el suelo. Él dice que no eran de él. No son míos, no son míos. Claro, insistieron en que las recoja. Y él dijo, no las recojo porque si las recojo me meten ustedes en la cárcel 15 años. Yo no sé qué pasó, a lo mejor sin mala fe, uno de los Gestapo apretó el gatillo y se cargó a Patiño con un tiro por la espalda. Para no cortarte todos los detalles, pero yo me cogí tal ira, tal cólera, que me fui a Móstoles y convocaron un encuentro con mi poesía. Y di un recital de poesía muy virulento, e incluso con un golpe espectacular, porque puse unos ladrillos encima de la mesa y con un golpe de karate los rompí. Y dije, creo que hemos llegado a un punto donde hay que romper de una vez los ladrillos. Pero a partir de ahí tuve que salir de España. Claro. Y pues, bueno, un amigo mío que solía recoger a turistas, pues iba con el paquete de pasaportes a la policía y decía, bueno, 5 turistas para Francia. Vale, ponían el tampón. Y me había metido mi pasaporte entre esos. ¿Para salir? Entonces pusieron el tampón para salir. Entonces salí y estuve asilado político en Bélgica, hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco, en vez de volver para Las Palmas, porque ya me había hecho yo un nombre, decía, bueno, ¿y qué hago con el teatro? En Las Palmas no voy a hacer el teatro. Claro. ¿Qué hago con mis exposiciones de pintura? No puedo hacerlo en Las Palmas. Y entonces, bueno, pues entonces pude comprarme un piso en Francia, compré el piso en Francia y ahí estoy y continúo siendo residente. Y hago pues, ahora ida y vuelta, Francia, Las Palmas, Francia. En esa época me dices, Paco, que claro, te habías hecho un nombre y ya exponías en diversos lugares del mundo. Sí, a partir del año 71. Es que en el año 71 a mí ya me conocía gente de Francia y de Alemania y de Italia. Y me conocían por mi militantismo antimilitarista. Digo antimilitarista porque yo quiero hacer una diferencia. No Claro. es lo mismo un militar que un militarista, en mi concepto. Militar es un hombre que trabaja en un oficio. Y no le queda militar. otra.
El militarista es el que quiere resolver todo con la ametralladora, estilo Putin, ¿no? Y entonces ahí establecí contacto con un movimiento que se llamaba el Movimiento Internacional de Reconciliación. Y ese movimiento en ese movimiento estaba Jean Favre, que fue presidente del Partido Radical Italiano. Y este Jean Favre me llamó una vez y me invitó. Digo, mira, te proponemos una cosa, el Movimiento Internacional de Reconciliación te puede organizar exposiciones por toda Europa a condición de que el 10% de tus beneficios se los dé a la institución. Y yo dije, de acuerdo. Claro. Y entonces a partir del año 71 o en el año 72 hice 14 exposiciones en un año, porque hice varias exposiciones simultáneas, por ejemplo en Ginebra, en el Palacio de las Naciones Unidas, en una conferencia internacional por el desarme, en Suiza, hice en el Palacio de las Naciones Unidas, en el Palacio de la Prensa y en una sala que me parece que se llamaba la Sala Beaubourg. Hice 3 exposiciones simultáneas. O sea que a partir del 71, yo ya había expuesto aquí en Las Palmas, ¿no? Ya había expuesto en Madrid, ya había expuesto en Madrid y en Las Palmas sobre todo. Pero a partir del 71 fue como una explosión. Claro. Entonces expuse en todos los países de Europa, todo. Y no solamente eso, sino que incluso mis dibujos los encontré en una revista soviética. Y algunos de mis dibujos también los he encontrado en revistas japonesas, ¿no? Bueno, claro, todos esos viajes y todas esas exposiciones, no es solo la exposición, es el aprendizaje de vida que tienes por la gente que encuentras y todo lo que la gente puede aportarte, ¿no? Pues claro, conocer franceses, conocer belgas, conocer holandeses, te da otra visión de la vida y de las cosas, ¿no? Era el año 71 y ¿se escuchaban todavía los ecos del mayo del 68? Claro, es que yo fui uno de los, vamos a decir, de los herederos de mayo del 68, que duró solamente hasta el 75 o el 77, ya al 75. Pero al principio fue toda la época hippie, toda la esperanza, yo la llamaba hippie, ¿no? Que no tiene que ver nada con la visión que tenemos nosotros. Sí, el sí. Hippismo no quiere decir que estuviera todo el mundo con un porro Efectivamente. y que se acostara todo el mundo con todo el mundo. Eso es una visión falsa, ¿no? Y yo estuve muy hippie también, con los pelos hasta aquí, rizados así, hasta aquí, ¿no? Entonces viví la época del hippie, viví en comunidad, fundamos una comunidad en Bruselas. Esa comunidad tenía un espíritu gandiano, de Gandhi, un espíritu gandiano, y en esa comunidad pues hubo gente muy importante. No éramos mucha gente, éramos 9. Éramos 9, y en esos 9, pues mira, tuvimos allí a Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, a Sean McBride, el Premio Nobel de la Paz. Convivieron con nosotros varios Premios Nobel de la Paz. Y luego a partir de esa comunidad había un grupo también que organizaba mis exposiciones, y yo una parte de dinero y yo lo entregaba a la comunidad para que pudiéramos vivir todos, ¿no? ¿Qué sentimiento tenía Paco de dejar a Canarias en esa época? Ya en noviembre del 75 muere el dictador, en 76 ya se empieza a pensar un poco en una nueva España. Me lo pensé porque yo había pensado, bueno, ya se ha muerto Franco, todo va a cambiar, pero es que las cosas no pueden cambiar tan rápido como se cree la gente. Claro. 40 años en la historia no es nada, ¿no? No es nada. Porque en el año 81 yo me vine con una amiga porque quería ver cómo iba a España. Pues en cuanto llegué a la frontera, le digo a mi amiga, sale un policía de la garita, de los que están en la frontera, y me pide el pasaporte. Le doy el pasaporte. Veo que se va y que empieza a mirar el pasaporte hoja por hoja. Y le digo a esta amiga, le digo, me parece que vamos a tener problemas. Digo, ¿por qué? Es que no es normal que mire el pasaporte como lo están mirando. Claro. Dice, no, hombre, estaba mirándolo por rutina. Y en eso lo veo salir y le digo, mira, fíjate en la pistolera, que antes la tenía abrochada, la tiene desabrochada. Se había desabrochado la pistolera. Entonces lo veo que viene al lado de la ventanilla y le digo, ¿hay algún problema? Y me dice, sí, baje. Bajo, me llevan a la garita, llego a la garita, me dice, levante los brazos, levanto los brazos. ¿Pasa algo? ¿Está seguro que, dice usted, Francisco Lescano? Digo, sí, soy Francisco Lescano, es que hay una orden de captura contra usted. ¿Hay una orden de captura? Sí. Ponga las manos, plan, me pone la esposa. Y llega un jeep con 4 o 5 con su metralleta, y me suben al jeep. Y con el jeep me llevan, no sé si era Figueras
o cerca de Figueras. Me llaman, me meten en una habitación con uno en al lado de una ventana con una ametralladora. Y yo pensé, bueno, esto ha sido un golpe de Estado en España y me ha cogido en la frontera. Y yo ha vuelto otra vez la dictadura de Franco o otra parecida. Y yo le dije al chico, ¿usted sabe por qué hago aquí? No, yo soy un mandado. No se mueva porque me han dicho que si hace alguna tontería que tire. No me fastidie. Bueno, habían puesto la música fuerte y yo, claro, la música me traía malos recuerdos porque cuando ponían la música fuerte, la zurra venía detrás. Al rato viene un policía que tiene la maleta. Pues mis calzoncillos, un jaboncillo, las cosas personales. Ábrala. No, está abierta. Claro que la abrí. Y no sé si por perro viejo yo había puesto encima de las camisas un periódico que con letras grandes ponía Francisco Lescano, invitado a la Conferencia Internacional por el Desarme en el Palacio de las Naciones Unidas. Y cuando vio esos títulos, lo vi que se quedó así, un poco tenso. Y digo, ¿por qué no llama a Las Palmas, que a lo mejor estamos cometiendo un error? Y se fue. Al rato vuelve, dice, póngase los zapatos, que me lo había hecho quitar antes, póngase los zapatos, coja el cinto y se puede usted marchar. Digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué esto está jaleo? Dice, no pasa nada, ya puede viajar normalmente. Sí, pero yo quiero saber por qué. Es que se habían olvidado de retirar la ficha del ordenador. Su ficha continuaba todavía. ¿Es de la dictadura? De la dictadura. Bueno, entonces nada, ya se podía ir y me fui. Claro, pasé un mal trago, hasta el punto que de ahí me fui para Barcelona a pasearme, para quitarme las ideas encima. Pero te digo que si no volví en el 75 después me mosqueaba. Y no me equivoqué, porque ya en el 81 me mortificaron, me asustaron, provocaron un sobresalto. Y luego ya, pues mira, ya me quedo en Francia, que aquí tengo muchas puertas abiertas, posibilidades artísticas, posibilidades literarias, otra mentalidad, ya me va a costar mucho trabajo ir a Las Palmas, de acuerdo, como turista, para la playa, la inmersión submarina, fotos submarinas y otra vez para Europa. Que no te diga que allí no arten los perros con longaniza. Claro. Hay sus defectos también y sus calidades. Pero es lógico que como hay más gente, pues hay más exposiciones, o sea, no es cuestión de que sean más inteligentes, que tienen una cultura más extendida. Más arraigada, además. Más arraigada. Yo quiero dar un salto otra vez ¿Sí? con los estudios, porque estudias con los jesuitas. Yo estudié en los jesuitas, sí. En los jesuitas estudié. ¿Y No cómo? lo pasé muy bien. No, ¿verdad? No, porque yo era muy rebelde, pero no rebelde físicamente, sino intelectualmente. Y hacía preguntas que eran muy impertinentes. Que muchas veces una vez me llamaron para decirme, las preguntas que usted hace, Francisco Lescano, son de un cura renegado, ¿no? Un amigo que tiene usted. Digo, no, es que yo pienso. Y yo hacía preguntas que parecían ingenuas, pero de ingenuas no tenían nada. Y entonces no estaba muy bien acogido yo en los jesuitas, hasta el punto que yo me fui y cuando me fui y quise volver para seguir el bachillerato en los jesuitas y no me aceptaron. Y además había el padre espiritual que llamaba a los alumnos, todos los días llamaba a uno, ¿no? Y un día llego yo, me llaman, ¿no? Francisco, el padre espiritual. Y esto es anecdotario, ¿no? Me llaman y el cura que está delante de mí me pone la mano rodilla y me dice, ¿cómo va esa pureza, Francisco? ¿Cómo va esa pureza, Francisco? Y yo dije, si no se llama pureza, se llama Paquita. Y ¡pam! Me pegó una bofetada y se acabó. Y dije, no se llama pureza, se llama Paquita, que era una amiguita que yo tenía. Una amiga, sí. Es que iba por otros derroteros, ¿no? La pregunta. Claro. Madre mía de mi vida. Y luego, bueno, sin embargo, en los jesuitas tuve por lo menos 3 curas, grandes curas y muy amigos míos, hasta el punto que los jueves no iba a clase, pero yo, como era un apasionado de la química, conseguí que me dieran la llave. Era el único de los 606 alumnos del colegio que tenía derecho a la llave del laboratorio. Y los jueves yo me iba al laboratorio a hacer mi experiencia, microscopio, reacciones químicas, y ese cura concretamente
me dijo, a lo mejor va a ser usted un gran químico, y me dio la llave. Y yo tenía todos los juegos y el privilegio del laboratorio. Que tuve un par de personajes ahí. Había uno que me llamaba el inventor de cosas inventadas, que era un profesor de historia natural y de química, porque un día yo llegué muy entusiasmado. Yo había hecho un extracto del geranio, de color rojo, un extracto. Sí. Y yo me había dado cuenta que ese color rojo, si le ponía un ácido, se volvía azul. Y si le ponía una base, se volvía otra vez rojo. Y yo fui contento a enseñarle al profesor de química que había descubierto un reactivo para los ácidos y para las bases. Y me dice, mira, eres inventor de cosas inventadas, eso ya está inventado, se llama geraniol, que es un reactivo justamente. Yo me desilusioné muchísimo, pero me dijo, no, si es extraordinario, con la edad que tienes tú, que hayas descubierto una cosa, que ha descubierto otro señor ya mayor, es formidable, sí, para adelante. Y de ahí me viene un poco también la pasión que yo he sentido siempre por la química, que llegué a hacer cursos de análisis químico también. Y la química me ha servido también con los años para pintar y obtener calidades y cosas especiales en las texturas de mis cuadros. Sí, porque utilizas vegetales y minerales. Vegetales no, porque vegetales no, vamos a ver, los colores vegetales son muy bonitos, pero la molécula vegetal es muy inestable. Ajá. Cuando le da la luz, se apaga el color o desaparece integralmente. Pero sí utilizo muchos minerales, rocas, piedras, arenas, que esto hay que molerlos, hay que filtrarlos, como hacían antes. Claro. Los colores se hacían con minerales. Y ahora hago técnica mixta, los minerales con colores que compro, especiales, casi siempre en polvo o en tierra, y hago mis mezclas. Y ahí utilizo algunos jugos vegetales que luego se endurecen, por ejemplo, hay mezclas que hago con clara de huevo, pero esa clara de huevo, cuando tú le añades un jugo vegetal líquido en ácido fórmico, lo solidifica y lo convierte en una piedra. O sea que esa cultura química me ha servido también para los cuadros. Para el arte, ¿no? Para el arte. Paco Lescano fue técnico de una gran empresa de construcción o algo así, ¿o estoy equivocado? Una multinacional. Porque las circunstancias de la vida me obligaron a buscar un trabajo diferente. Y entonces fui a Madrid. En Madrid estuve gestionando, buscando trabajo. No había trabajo, no lo conseguía. Por fin llamé a una empresa, vamos a anotar el nombre, llamo a una empresa importante y me dicen, miren, no tenemos trabajo, pero hay oposiciones a auxiliares técnicos de ingeniero urbanístico. Digo, bueno, pero yo no tengo ese título. Dice, no, ese es un título inventado por la multinacional, por las multinacionales, con la esperanza de que en el futuro sea algo reconocido. Claro. ¿Y qué piden? Piden matemática, trigonometría, topografía. Bueno, pues entonces me fui al rastro, compré un montón de libros y me encerré en una pensión a estudiar durante unos 10 días. No era una pensión muy importante, porque me acuerdo que había ratoncitos así, ratones pequeños, que me pasaban por detrás de los libros. Y bueno, estudié, me presenté a la oposición y gané. Se habían presentado no sé cuántos, 100 o 200, y cogí el puesto en esa empresa, donde estuve trabajando pues varios años, hasta que ocurrió lo de Patiño y ya me fui. Claro. Ahí ya ni lo pensaron, vamos. Ya ni lo pensé 2 veces. No, son los amigos los que me dijeron, ahora ya tienes que irte porque vienen a por ti. Digo, ¿sabes, Paco, que lo que estamos hablando, esas vivencias tuyas, hoy, en 2022, quizás si mucha gente joven que hablan alegremente de las dictaduras, de los militares, de determinadas ideologías, ellos le llaman antisistema, yo le llamo de otra cosa, están escuchando, saben que no son cantos de sirena, porque estamos en 2022 y a mí ese episodio tuyo del 81 es que lo veo tan cercano. Sí, claro que está muy cercano, Y lo que la gente joven no hace
no hace un paralelismo con el pasado, que dice las cosas un poco ligeras, ¿no? Lanza las cosas ligeras, ¿no? No tienen una preparación, sino de tripa, Sí. No se dan cuenta de que hoy estamos viviendo una crisis universal. No es una crisis por Putin o por el otro, es una crisis universal. Y que esa crisis universal está provocada por el capitalismo salvaje. Efectivamente. Y claro, yo cuando gritan no a la guerra, yo también digo no a la guerra. Claro que no a la guerra. Pero ¿qué estás haciendo tú en lo cotidiano, antes de gritar ahora no a la guerra, antes que has hecho por la paz? Porque hay que luchar por la paz, que es la consecuencia después de la guerra. Pero la gente, demasiada gente, hay una especie de corrupción, una corrupción que es universal en este momento, con el dinero, el capitalismo, los intereses y tal. Y los jóvenes, las juventudes actuales se han acostumbrado, lo tienen todo fácil, muy fácil, lo han tenido todo muy fácil, no han vivido nada verdaderamente negativo y tienen un análisis muy superficial de las cosas. Porque en cuanto hablas con uno te dice, bueno, vete al grano, no me cuentes rollos. ¿No? Si no te cuento los rollos, no puedes saber qué es lo que está pasando. Efectivamente. Voilà. Sí, vamos, la respuesta ha sido la adecuada. Es lo que yo esperaba, sí. Porque es que esa es la reacción, no solo de los jóvenes que están trabajando en cualquier profesión, no, es que estamos hablando de jóvenes con responsabilidades públicas y políticas muy importantes, que hablan con esa alegría tan grande. De cualquier cosa, sin enterarse verdaderamente del asunto y generalizando. Por ejemplo, ahora ha habido el caso de un individuo que lanzó una piedra contra un autobús que iba con gente de Vox. Entonces, inmediatamente la reacción de Vox, ha habido una primera reacción de sobresalto porque tuvieron que frenar y la pedrada. La reacción de Vox es acusar a la izquierda del salvajismo de la izquierda. Digo, no pueden acusar, no hay pruebas de salvajismo de la izquierda. Eso es un exaltado de izquierda, que a lo mejor ni lo es, que es un anti-Vox, que lanzó, pero eso no se puede generalizar siempre. Y la mayoría de la gente tiene la tendencia a generalizar. Seguimos, 2022, tú que lo has vivido, has sido activista antimilitarista, y es muy importante eso. Partidos así, que hacen una apología del franquismo, de la dictadura, en otros países, tú que has estado en otros países, hubiesen estado ya ilegalizados. ¿Cómo? A ver, repite. Los partidos estos que hacen apología de la dictadura, del franquismo, como es el caso de Vox, en otros países en los que tú has vivido, seguramente hubiesen estado ilegalizados. Claro que sí. Ilegalizado o no le hubiesen dado tanta caña en televisión y en la prensa y todo eso. Porque representan un peligro. Pero realmente Vox, en el fondo, no son sino nostálgicos del franquismo, pero más que nostálgicos del franquismo, son conservadores católicos. Conservadores católicos. Y claro, yo tengo amigos que son de Vox y digo, bueno, pero yo después de lo que he vivido no tengo ninguna gana de volver 40 años atrás. Retroceder. ¿Qué proyectos tiene Paco? Porque aunque tenga 88 años, Paco Lescano sigue pensando en sus proyectos y en sus... El proyecto más inmediato es una exposición que voy a hacer de pintura en Filga. Hay un salón que se llama Sala Francisco Lescano. En esa sala voy a hacer una exposición el 1 de abril, una exposición de pintura. La mayoría de estos cuadros han sido sugeridos por un cómic que dibujé para una editorial de Tenerife, que va a publicar ese cómic en el mes de noviembre. Y últimamente he editado varios libros, y tengo otro proyecto, un libro que va a salir que se llama Encuentros Improbables. Los encuentros improbables son historias a partir de encuentros que he tenido por Europa, de casos particulares, que me dice un amigo, ¿pero dónde saca tanto cuento? ¿Cómo te va a pasar todo eso? Digo, pero vamos a ver, Pepe, tú trabajas una semana, el sábado
cierras la puerta, coges el coche y te vas para el sur. Cuando empieza el lunes, vuelves otra vez al mismo sitio. El trayecto tuyo es muy corto, pero a mí me ha pasado desayunar en Francia, almorzar en Bélgica, cenar en Alemania. Lo raro es que no me encontraba con alguna cosa especial, algún personaje. Entonces, de esos encuentros, que son improbables, es verdad, pues he escrito un libro que va también a salir, que se llama Encuentros Improbables. O sea que, ¿qué te voy a decir? Pues los proyectos siempre los tengo en la cabeza, eso no se para solo, van unos ligando a los otros, ¿no? Por ejemplo, también he editado una novela que se llama Faina, a la Canaria. Mi segunda novela, en mi vida no he escrito sino de una novela de ciencia ficción que publicaron en Madrid, y luego dije, voy a salir de la ciencia ficción, me voy a hacer un desafío, quiero hacer otra novela. Y entonces escribí esta novela de Faina, la Canaria. Faina es una mujer. Cuando era niña estaba jugando con el compañero en la playa, unos piratas la secuestran a los dos niños, se los llevan y los venden como esclavos en España. El sueño de Faina es regresar a Canarias, aunque ya sabe que Canarias ya no, la tribu ni existe, porque ya estaba invadida de franceses, de portugueses y de españoles. Y entonces es una novela histórica y de aventura y de amor. Eso es la última novela que he escrito. Muy interesante. Quiero, Paco, una cosa. De tanta vida vivida hay miles de anécdotas. ¿Con qué anécdota te quedarías? ¿Qué anécdota te llega tan hondo como para llevarlas siempre contigo? De todas las vivencias. Es difícil decirlo porque hay muchas vivencias que uno quiere llevar consigo. De anécdotas, de vivencias tanto positivas como negativas. Pero claro, he conocido personajes que sin querer ellos pues, me hayan ayudado a vivir. Y ya partiendo de aquí, por ejemplo, Jean Cocteau, Jean Cocteau, el poeta francés, vino de visita a Las Palmas. Estuvo en la escuela de los Amperes. Y Felo Monzón me presentó a Jean Cocteau y le presentó un cuadro que yo había terminado en ese momento. Y Jean Cocteau miró el cuadro, vanidad aparte, y me dice, estoy sorprendido de haber encontrado fuera de París una cosa de esta envergadura. Claro, eso me dio alas, y me quedo con ese recuerdo, me ha quedado, que gracias a la frase. Otra vez en París, en las afueras de París, hubo una exposición colectiva de pintores franceses, y había que presentar el cuadro y luego había un jurado que determinaba si tenía derecho a ponerlo o no. Y nada, cogieron mi cuadro también. Pero mi emoción es cuando entré a la sala y estaba Picasso al lado del mío. No se me subieron las cosas a la cabeza, pero me dije, tengo que continuar trabajando. Claro. Si han sido capaces de ponerlo al lado de Picasso, no es que yo sea un Picasso, pero que hay algo de valor y que eso tengo que seguirlo cultivando. O sea que hay muchas cosas así. O mi encuentro con Armand Gatti. Armand Gatti es uno de los encuentros más importantes de mi vida. Armand Gatti, que era 10 años mayor que yo, era un delegado de del Ministerio de la Cultura francesa. Y Armand Gatti fue un gran cineasta, un gran hombre de teatro, un gran político, de todo. Y me organizó una exposición importantísima en Toulouse. Yo lo conocí por casualidad en una conferencia y hubo empatía inmediatamente. Y al poco tiempo me organizó una exposición de pintura y de escultura, de las dos cosas. Pero el encuentro con Armand Gatti, porque después yo te dije que tenía la compañía de teatro, con él también hicimos teatro, y oír a un hombre de esa envergadura hablar, la filosofía que tenía, eso se me ha quedado grabado a fuego, ¿no? Hizo también un reportaje sobre mi trabajo artístico y tiene cuadros míos en su casa y al pobre ya se murió porque era 10 años más que yo, tendría ahora 98, ¿no? O sea que hay una serie de personajes que arrastro dentro, que los tengo dentro y que de vez en cuando me vienen, como el pobre Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, la desesperación que tenía porque su hijo estaba cuando la dictadura militar y no sabía si lo habían matado o no lo habían matado, ¿no?
Me acuerdo que le dio una crisis, hubo que llevarlo al hospital. Me acuerdo que no había dinero, yo adelanté el dinero. Pero también el contacto con Adolfo Pérez Esquivel fue esencial para mi aprendizaje de vida, por la mentalidad que tenía, la serenidad que tenía. Afortunadamente al hijo no le pasaba nada. Mejor. Y Adolfo Pérez Esquivel, lo que no sabe mucha gente es que además de ser Premio Nobel de la Paz, es un gran escultor. Y su mujer es una música, una pianista, ¿no? Y bueno, no sé qué más contarte. Nada, pues agradecerte que hayas estado aquí, que hayas aportado bastante luz, y que para terminar, pues dirigirte a tu cámara, ¿Sí? y lanzar un mensaje a los que nos están viendo. ¿Qué voy a decir? Que gracias a todos por la escucha. Gracias a todos por la escucha y que intenten tener más empatía con el que tienen al lado. Es todo lo que se me ocurre. Maravilloso mensaje, Paco. ¿Sí? Maravilloso mensaje, sí. Bueno. No hay más palabras. Muchas gracias, muchas gracias por a ti. asistir. Y ustedes ya lo saben, hoy hemos tenido pues bastantes datos, bastante historia, bastantes vivencias. Y ese mensaje final de Paco Lescano, tener empatía con el otro. El mundo del arte y de la cultura, que es capaz de sentar en una misma mesa a gente de distintas ideologías, sin darse de piña. Eso es tan importante, amigos y amigas. Por favor, sean felices. No todos los días tenemos parte de nuestra historia, parte de nuestras vivencias con nosotros. Nos ha acompañado una maravillosa persona, polifacética, que ha viajado por muchísimos lugares del mundo, cuyas obras están dispersas por distintos lugares del mundo, que nos ha lanzado un gran mensaje, un gran y bonito mensaje. Tener empatía con nuestro prójimo, con el ser que tenemos al lado, en estos tiempos que corren. Hombre que ha sido y es activista antimilitarista, que nos da que pensar a todas estas personas jóvenes que por favor huyan del monstruo de la guerra, del armamentismo, del egoísmo y de la avaricia de este capitalismo salvaje. Un hombre que, por suerte, porque nació por accidente en Barcelona, su familia recaló aquí en Gran Canaria y nos ha enriquecido muchísimo más a los gran canarios y Gran Canaria.